Las emociones aparecieron en el mundo antes que la inteligencia. Por eso, son las primeras en aflorar cuando nuestra mente cree estar en peligro o requerimos convivir con otras personas para asegurar nuestra supervivencia, tanto uniéndonos a otros como permitiéndonos superar ausencias. Las emociones por sí solas no son malas o buenas. Ellas están ahí para cumplir su función. La diferencia está en cómo las manejamos. Aquí entra la inteligencia emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. En el trabajo no es suficiente ser productivo, inteligente. Es importante desarrollar habilidades emocionales. Conciencia de sí mismo cuando sabemos lo que sentimos y lo usamos para tomar decisiones siendo realistas de nuestras capacidades. Y ten confianza en ti mismo. Autorregulación, facilitando nuestras emociones sin interferir con las cosas que hacemos, siendo conscientes en la búsqueda de objetivos y ser capaces de recuperarnos del estrés emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de regular y controlar los sentimientos propios y de los demás. Bienvenidos sean todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Soy Yolima Guzmán, parte de la familia Positiva, y quiero contarles que hoy Positiva se une con la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo del Cauca y la Cámara del Comercio de Cauca para la realización del Foro Regional Cauca Activa, Reactivación Segura y Saludable, con el fin de generar un acompañamiento especial para toda nuestra población colombiana, con un propósito fundamental de servir de apoyo a un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro el bien más importante, nuestra salud y la vida de todas las personas. Hoy nos enfrentamos a tendencias que representan desafíos y oportunidades para la protección de nuestra salud y bienestar. Positiva, compañía líder, reitera su compromiso legítimo con la promoción y prevención, al mismo tiempo de agradecer a todos los colombianos que hacen parte de la gran familia Positiva. Es importante comentar que seguimos acompañándolos desde el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, permitiendo así fortalecer todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Es valioso que nos sigamos convirtiendo en multiplicadores del conocimiento. Queremos contarles que estamos ejecutando más de 500 talleres web o webinares, en este caso en un acompañamiento especial del Foro Regional, en los cuales tenemos temáticas de interés como prevención, control y mitigación del COVID, coaching experiencial, metodologías efectivas, entre otros temas muy bien calificados por cada uno de nuestros asistentes. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, en el momento de registrarse al taller web por la aplicación GoToWebinar, es importante que diligencien todos los datos solicitados correctamente, ya que esta información se utilizará para generar su certificado. Recuerden, sin esta información el certificado no podrá ser generado. Segundo, deben participar
en el 90% del taller. Y tercero, es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en nuestra aplicación y eviten salirse, ya que si se salen el cupo puede cerrarse. Bueno, estoy segura que este será un espacio de conocimientos nuevos, de aprendizajes y nuevas experiencias. Entonces, les recuerdo que a través de este foro podrán realizar ustedes preguntas en el icono de interrogación. Y bueno, vamos a dar inicio el día de hoy con nuestro foro regional Cauca Activa, reactivación segura y saludable. Antes de iniciar nuestro foro, vamos a invitar al doctor Felipe Campo Arroyo. Él es ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos, especialista en gestión de la calidad y medio ambiente y riesgos laborales. Actualmente se desempeña como gerente de la sucursal de Cauca de Positiva Compañía de Seguros, S.A. Bienvenido, doctor Felipe. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, a los 1.373 asistentes que tenemos en este momento. Un saludo muy especial a la doctora Ana Fernanda Muñoz, directora de la Cámara de Comercio del Cauca, nuestro gran aliado en todas las campañas de regreso seguro al trabajo y el acompañamiento a las empresas en esta difícil época. También un saludo muy especial al doctor Fausto Collazos, que nos acompaña desde el Ministerio de Trabajo, también un aliado muy importante de Positiva y de las empresas en estas campañas de regreso seguro al trabajo que son tan importantes y de tanto interés público en este momento. También le doy un saludo a todo el equipo de Positiva que nos acompaña y que hace posible por este medio tecnológico tengamos este espacio con esta participación que veo que sigue creciendo. Ya vamos a llegar a los 1.400 asistentes. Pues es muy grato poder contar con estos espacios porque vemos la preocupación y el interés de la población en general en regresar de manera segura al trabajo. Apenas estamos comenzando este cuento que yo le digo que es el cuento del coronavirus. Apenas estamos surtiendo la primera etapa, que es la etapa de preparación. Hay un dicho que dice, soldado avisado no mueve batalla. Pues acá yo creo que se aplicaría que ciudadano avisado no debería enfermarse de COVID. Y eso es precisamente lo que queremos hacer. Queremos acompañar a nuestras empresas a que regresen de manera segura al trabajo y a que todos los trabajadores cuiden tanto los entornos organizacionales como sus entornos familiares y hagamos esto de la manera más segura y saludable posible. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos a este evento. Espero que sea de su agrado y muy beneficioso para su regreso al trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe. Bueno, invitamos ahora al doctor Fausto Collazos Gaviria. Él es administrador de empresas, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente se desempeña como profesional especializado en la dirección territorial del Ministerio de Trabajo de Cauca. Bienvenido, doctor Fausto. Buenas tardes. Un saludo muy especial al doctor Felipe Campo, a la doctora María Fernanda Muñoz, a los empleadores y trabajadores y al equipo de Positiva que ha hecho posible este foro tan importante en el departamento del Cauca, creo que a nivel nacional. El foro, este saludo se los damos desde la Dirección Territorial en cabeza del doctor Oscar Hernando Torreluna, que en este momento no puede asistir al evento porque se encuentra en otra conexión a nivel nacional, pero está pendiente de todas las actividades de esta interacción interinstitucional que provoca actividades de fortalecimiento de los espacios laborales, ¿cierto? El llamado de la reactivación segura y saludable que nos hace Positiva en este momento nos abre un nuevo contexto muy importante que es la reactivación y todos los cuidados integrales que debemos tener, tanto los trabajadores como los empleadores, en todo el contexto del escenario del mundo del trabajo. Es importante tener en cuenta en este espacio que es muy importante, digamos, el llamado que se nos hace a que la movilización de los trabajadores
desde el espacio de la familia, es decir, de su casa de habitación, el traslado de sus diferentes escenarios, digamos, en la marcha hasta llegar al trabajo. Es un aspecto que tiene que mirarse de una manera integral, ¿cierto? Enfocado en el autocuidado. Entonces, este escenario tan importante, este foro, lo que nos permite es dar ese enfoque, ¿cierto? De una manera abierta para que todos participemos, opinemos, reflexionemos y realicemos propuestas frente a este nuevo escenario que tal vez sea un escenario lleno de expectativas para todos, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo. Pero estamos muy seguros que con el compromiso de todos y cada uno de nosotros vamos a lograr mantener a partir de este evento tan trascendental en el mundo, vamos a lograr mantener unos lugares de trabajo saludables. Muy amables por la invitación y estamos pendientes en este momento del desenvolvimiento y los aportes que van a hacer los expertos de Positiva. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fausto. Ahora invitamos a la doctora Ana Fernanda Muñoz. Ella es economista, magíster en Derecho Económico. Actualmente es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca. Bienvenida, doctora Ana. Hola a todos. Muchas gracias por este espacio, doctor Felipe Campo. En esta articulación con Positiva hemos logrado capacitaciones verdaderamente importantes. Doctor Fausto, gracias por acompañarnos. Creo que en este momento la articulación de todos los que podemos hacer una diferencia y ayudar a poder salir de esa situación tan compleja en la que estamos, tenemos que celebrarlos. Creo que finalmente en este momento en el que estamos hoy nos damos cuenta de que esa dicotomía que había, esa enfrentamiento entre salud y economía, nos dimos cuenta que hay que encontrar puntos inteligentes para tener las dos funcionando. Pero es fundamental que desde el sector empresarial seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como empresa en este nuevo paso que damos ahora hacia la reactivación de la economía. Ahora, a partir del 1 de junio, que ya tenemos que entrar, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad como sector productivo que tenemos para que podamos seguir manteniendo ese equilibrio y poder sacar adelante al país. La responsabilidad de los empresarios en entender, en aplicar, en manejar todos estos procesos que permanentemente estamos dando de capacitaciones es inmensa, y esto es lo que es fundamental que nosotros tengamos en cuenta. Si no fuera por ustedes, los empresarios, no habría empleo, y si no hay empleo, la gente la va a pasar muy mal. O sea, tenemos en nuestras manos como sector productivo una de las responsabilidades más grandes. Por eso nuevamente celebro este escenario. Le quiero agradecer muchísimo a Positiva. La verdad, desde el primer momento que los buscamos, la respuesta fue prácticamente inmediata al Ministerio de Trabajo, porque todo lo que nos puedan aportar a nosotros como sector productivo en este paso tan importante que vamos a dar ahora es fundamental. Tenemos que ser conscientes desde el sector de los empresarios que en nuestras manos está una responsabilidad muy grande, no solamente la responsabilidad médica, sino además la responsabilidad de sacar al país de una situación que en otras circunstancias podría llevarnos a un futuro sumamente incierto. Entonces es una cuestión de trabajar entre todos podemos lograrlo, tenemos que seguir luchando y trabajando duro con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ana, al doctor Fausto y al doctor por acompañarnos, al doctor Felipe. Vamos a poner un pequeño video en honor a la Gobernación del Cauca. Bueno, qué bonita video y bonita canción, la verdad. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro foro regional. Nos acompañan los expertos. El día de hoy, Camilo Eusebio Gómez Cristancho, él es el doctor Camilo, es médico cirujano, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia hospitalaria, abogado, especialista en derecho laboral y relaciones industriales, magíster en derecho con énfasis en responsabilidad civil y candidato a doctor en derecho de la universidad. Actualmente se desempeña como vicepresidente de promoción y prevención de Positiva Compañía de Seguros, S.A. También nos acompaña la doctora Carmen Felipa Casalles. Ella es enfermera, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en auditoría de programas de prevención en riesgos laborales.
Y para finalizar nuestra jornada nos acompaña la experta técnica Luana Bexi Polo. Ella es psicóloga, especialista en salud ocupacional, máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social empresarial y prevención de riesgos laborales. Actualmente como la líder nacional de la estrategia salud psicosocial denominada Positivamente. Bueno, entonces damos la bienvenida al doctor Camilo Gómez para dar inicio con este contenido técnico del foro. Bienvenido, doctor Camilo. Buenas. Buenas tardes a todos ustedes. Es un placer para mí comunicarme desde la ciudad de Bogotá a un departamento tan hermoso de nuestro país. Un saludo muy especial a cada una de las personas que han puesto todo su esfuerzo en que podamos hoy contar casi ya con 1.600 asistentes a este importante foro. Un saludo a usted, el doctor Felipe Campo, gerente de nuestra sucursal en Cauca, por su gestión, por todo su apoyo, por todo lo que ha hecho por la compañía y por su departamento. Un saludo especial al doctor Collazos también, en representación del Ministerio de Trabajo. Un saludo a la doctora Ana, directora de la Cámara de Comercio, y a la Gobernación y a todas las otras entidades que han participado para poder tener esta importante convocatoria. Quiero con ustedes entonces, y pues a mis compañeros de panel también, a mis sucesores ahora en la presentación, quienes hacen parte del equipo de Positiva, personas con una importante experiencia y recorrido en el país en todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Quiero entonces compartir con ustedes pues esta importante presentación en lo que representa para nosotros un reto como país en esta situación específica, un reto para el sistema de riesgos laborales, nosotros como uno de los actores principales en este escenario, digámoslo así, de una situación especial, y que lleva por lo tanto a que nosotros dispongamos de la mejor capacidad y la mejor participación de cada uno de nosotros en el desarrollo de lo que representa afrontar esta situación particular. Esta precisión es importante hacerla y es tener claridad sobre en qué momento histórico nos encontramos, porque yo creo que para nuestra generación, independiente que aquí confluyen millennials, centennials, baby boomers, bueno, una serie digamos que de grupos poblacionales, por decirlo así, es un punto, digamos, también de partida y un hito que se presenta para toda la población del planeta, y es antes y después del coronavirus. Es así como nosotros nos enfrentamos a un entorno VICA, como aparece acá, un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y ambiguo. Para no detenerme a precisar la definición de cada uno de estos términos, simplemente para resumirlo en que estamos en una constante velocidad en cuanto a cambios, en cuanto a normas, en cuanto a situaciones específicas que nosotros debemos ajustar, combinar, recrear e incluso tomar decisiones. Hoy aparecemos con una normatividad que muy probablemente al finalizar el día tenga algunos ajustes y mañana tengamos una norma diferente que nos lleve a nosotros a establecer la mejor manera de afrontar las realidades que estamos teniendo como personas, como familias, como entornos laborales y como país. Pero esto nos invita también a que frente a esa complejidad que tenemos de esta situación, nosotros saquemos de esto el mejor partido, descubramos cuáles son nuestros potenciales, nuestras capacidades, nuestras actitudes y aptitudes para afrontar este momento por el que estamos viviendo. Nuestro país ha superado situaciones complejas, no tal vez de esta magnitud, que pues involucran a todo el planeta. El departamento del Cauca también ha superado situaciones complejas con mucho
positivismo, con mucho desarrollo, y esto no va a ser algo que no permita que nosotros lo podamos también superar. Van a haber cosas diferentes, vamos a tener escenarios diferentes, pero tengo la certeza de que ese espíritu de colombianos, de optimistas, de seres que pensamos siempre en un mejor país para nuestros hijos, lo vamos a poder nosotros conseguir. Entonces, este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo nos lleva a que con estas mismas 4 letras hablemos de un entorno con una visión diferente, con una introspección diferente, en donde conozcamos hacia el interior de cada uno de nosotros, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, donde apoyemos el conocimiento no solo de nosotros, sino de nuestras organizaciones, y nos enfoquemos en los intereses comunes que podemos tener, y que ante esa ambigüedad respondamos con una capacidad de adaptarnos a los cambios de la mejor manera. La invitación inicial es a eso, a que esta situación que vivimos nos permita incluso colocarnos en los zapatos de los otros, en colocarnos en los zapatos del empleador, el empleador en los zapatos del trabajador, los entes de control también, que entiendan que es una situación que no es sencilla para ninguno, y es una presión que digámoslo así, se va transmitiendo entre uno y otro, que hace que nosotros en algún momento entremos en una situación propia de ansiedad, de no tener claridad hacia dónde vamos, y por lo tanto nos apresuramos en algunas decisiones que a veces pueden, dentro de este proceso de aprendizaje, convertirse más bien en una oportunidad de mejora y no en una falla o un error. Esos avances o esa velocidad con que están cambiando las cosas nos lleva a que en este momento nosotros también tengamos un importante cambio normativo, ajustado a lo que representa específicamente el tema de la protección de la vida de las personas, no solo en el entorno laboral, sino en cualquier escenario de la vida de los colombianos, si lo queremos precisar en nuestro propio derecho interno. Pero no tenemos que olvidar que las obligaciones legales previas a esta situación particular siguen existiendo y que nosotros las debemos seguir cumpliendo. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todo el desarrollo que a través de la ley 1562 ha tenido el sistema de riesgos laborales, en lo que representa coberturas para independientes, en lo que representa procesos de calificación, de origen, de pérdida de capacidad laboral. Todas esas normas que existen, pues siguen vigentes. Todo lo que representa en este momento estándares mínimos y demás, siguen vigentes esas normas, siguen siendo obligaciones en cabeza del empleador, siguen siendo obligaciones, algunas de ellas en cabeza de las administradoras de riesgos laborales, que se deben dar y se les debe dar cumplimiento. La invitación que yo hago acá es que no nos olvidamos y perdamos del radar todo eso que ya hemos trabajado en las organizaciones, todo eso que ya tenemos estructurado, y que incorporemos de manera progresiva y oportuna toda esta serie de normatividades que aplican para nuestras actividades económicas de manera específica, que las incorporemos de manera práctica, aterrizadas a lo que corresponde a nuestra actividad, que simplemente no lo hagamos por el cumplir, por la simple obligación de cumplir un deber normativo, sino que las incorporemos, que las volvamos lo más prácticas y amigables posibles para nuestros equipos de colaboradores, que sean ellos los que las pueden digerir de una manera muy sencilla y las pueden aplicar en sus procesos. Nosotros obviamente tenemos que apoyarnos en unos elementos importantes, en el conocimiento que tiene, por ejemplo, la OIT de lo que representa ese proceso de reactivación económica, y específicamente nosotros de estos 4 pilares que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo. Es importante destacar este tercero, que nos impacta a nosotros de gran medida. Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, reforzar todo lo que son las medidas en seguridad y salud en el trabajo, adoptar modalidades de trabajo diferentes. Pensemos en teletrabajo, pensemos en trabajo en casa, que tienen unas diferencias uno respecto al otro. Pensemos en la flexibilización en las jornadas de trabajo. Pensemos incluso en la manera de evaluar el desempeño de nuestros colaboradores. Eso sin que represente de manera directa un impacto en, digamos que en la condición física de las personas, refiriéndome a lo último que mencionaba,
cuando yo puedo establecer una manera diferente de evaluar el desempeño de mis colaboradores, genero primero por parte del empleador tal vez la manera de sentir que hay control sobre esa operación, y también en el trabajador la posibilidad de también percibir que soy útil para la organización. No debo extrañar en este momento que hay situaciones particulares en las cuales las organizaciones sienten que han perdido el control de la operación, y a su vez los colaboradores y trabajadores sienten que no están aportando, ya sea por deficiencias desde las propias plataformas tecnológicas que pueden tener las organizaciones, o simplemente porque es entendible que el crecimiento demográfico de nuestra población adulta los ha alejado a veces de la posibilidad de contar con herramientas tecnológicas que le permitan estar a la par de lo que ahora estamos nosotros enfrentados. Aquí es importante uno destacar en las organizaciones actividades importantes como el fortalecimiento de las capacidades de sus equipos de trabajo, para que puedan incluso ocupar cargos diferentes dentro de la misma organización, o favorecer también el crecimiento personal en algunos de los trabajadores, para que su labor que hacían anteriormente sea un poco más productiva. Se introducen unos conceptos importantes que es importante que ustedes en las áreas de talento humano los tengan en cuenta. Para nosotros, esto es un reto importante en temas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con discriminación y exclusión. Habían barreras de movilidad, a pesar de que nosotros ya llevamos un importante recorrido en el país con lo que puede representar el acceso de personas discapacitadas a muchas edificaciones. Pues ahora estas herramientas de trabajo en casa, o estas posibilidades, modalidades de trabajo en casa y demás, nos pueden permitir incluso ser mucho más inclusivos, incluyentes, y por lo tanto hacer que nosotros podamos también permitir el acceso a ciertos grupos de personas que por su condición no era factible que pudieran de pronto acceder de manera más clara a una oportunidad laboral. Por eso es importante nosotros centrarnos como ARL en este pilar importantísimo. La reactivación económica, entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? De manera puntual, de aquellos del decreto 593 y el 636, que progresivamente han determinado qué actividades se pueden ya empezar a desarrollar. Y para esto, pues, nos ha favorecido también, pues, el escenario normativo nos ha llevado a que a través de esta resolución, la 666, nosotros definamos unos protocolos de bioseguridad para mitigar y controlar todo lo que representa el manejo de la pandemia. Es por ello que se hace importante e imperioso que nosotros, en el tema de bioseguridad, no solo pensemos en un entorno laboral. La bioseguridad la tenemos en el entorno de la casa, cuando tal vez salimos a adquirir algún alimento, a hacer algún trámite bancario, cuando incluso salimos a caminar, que esos protocolos de bioseguridad se mantengan y sean casi que se conviertan en una impronta para cada uno de nosotros, para nuestras familias y demás. Es claro que a pesar de que ha habido un importante avance, digámoslo así, en estudios que indican qué tratamientos o no pueden funcionar para el tema del control de la epidemia, que hay estudios sobre vacunas que se están trabajando y demás, pues lo que ha sido el común denominador desde que se inició este tema el año pasado y cuando llegó aquí a América, es el tema del lavado de manos, la protección respiratoria, el aislamiento físico. Esto no ha cambiado y eso debemos mantenerlo y debe ser el eje central de lo que representa para nosotros en este momento la precaución y la prevención para todo el tema de contagio por COVID-19. Nuestro protocolo de acompañamiento en la reactivación económica se apoya mucho en este documento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ha establecido unas fases importantes de reactivación económica. Es así como ha sido a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se han desarrollado una serie de apoyos en plataformas informativas que nos permiten avanzar en la manera como se tiene que producir esta reactivación económica. Si bien nosotros nos encontramos acá en esta fase de mitigación, estamos haciendo un tema de retorno a la normalidad que lleva a que nosotros
seamos quienes de la mano acompañamos ese proceso de retorno a la normalidad. Cuando hablamos de retorno a la normalidad, tenemos claro que no es volver al mundo, al escenario laboral, social, económico que teníamos antes de. Es un retorno a unas actividades que por su propia condición de seguridad y demás requieren el ajuste en medidas importantes para cada uno de las personas y los diferentes actores del sistema. Nuestro compromiso es acompañarlos a ustedes en esta fase importante. Por eso, para nosotros, la descripción de ese proceso de reincorporación laboral se concentra en 5 fases. No sin antes precisar, antes de que las veamos, la cobertura que tenemos nosotros en el país en lo que es en lo que representa la participación en empresas. Nosotros tenemos el 50.1 de empresas a nivel país, con una característica específica y particular y que nos hace también muy orgullosos, y es que la mayoría de nuestras empresas son MIPYMES. Son tan importantes y nos representan tanto orgullo el tener el saber que la mayoría de empresas que hacen parte de nuestra familia positiva son pymes, que hemos desarrollado una estrategia que ya está en funcionamiento a partir de esta situación particular de este mes, y es el abordaje de la estrategia de acompañamiento a las gran MIPYME. No podemos hablar de pyme, sino de gran MIPYME. Ustedes, señores propietarios o empresarios de estas MIPYMES, deben sentir, además de la angustia que se tiene en este momento, obviamente por la situación económica mundial y la del país, que puede incluso ser un poquito más complicada, deben sentirse muy orgullosos porque gracias a lo que se hace a través de las grandes MIPYMES, como las llamamos nosotros, estamos contribuyendo al desarrollo de este país y estamos aportando al Producto Interno Bruto. Casi que en Colombia el aporte de la pequeña y mediana industria corresponde en el Producto Interno Bruto a casi un 40%. A nivel mundial esto llega casi al 50%, para que entendamos el protagonismo que tienen ustedes. Por eso estas 437.000 empresas, la gran mayoría son MIPYMES. 2.500.000 trabajadores hacen parte de Positiva Compañía de Seguros. Esta es la distribución que tenemos en el departamento. Cómo estamos nosotros en una importante concentración de empresas de actividades de comercio y demás, con 58.000 trabajadores afiliados. La manera en que ha crecido el sistema en lo que representa el tema de aseguramiento de 2018 a la fecha, para que también sepamos que hemos tenido un crecimiento paralelo entre lo que es el sistema y Positiva Compañía de Seguros. La mayoría de empresas del sector privado de nosotros, como les digo, son empresas pequeñas, pero no por ser pequeñas no son importantes. Si sumamos todas esas empresas, representan un gran motor de la economía para nuestro país. Estas 5 fases entonces se centran principalmente en lo que tiene que ver el tema de la reactivación económica, en una primera fase que establece de manera básica como aspectos importantes la evaluación del riesgo biológico. Nosotros ya es claro que en las matrices de riesgos y peligros en nuestras organizaciones debemos involucrar en el riesgo biológico todo lo que representa el tema del COVID-19. Para de esta manera nosotros ir articulando en gran medida el desarrollo y la continuidad en los procesos productivos y de seguridad que deben desarrollar las empresas. En la segunda fase, algo que tiene que ver con el seguimiento médico a nuestros colaboradores. Por eso nosotros a través de Alista hemos diseñado una herramienta de seguimiento a los síntomas de los trabajadores afiliados a Positiva, que permite establecer al desarrollar o al contestar un formulario de preguntas, si la persona está en capacidad de desplazarse al trabajo o no, y con la indicación precisa decide quedar en casa, decide reportar esto al empleador, y se convierte en una herramienta que también está contemplada como una obligación en la resolución 666, que establece para el empleador la obligación de reportar a la administradora de riesgos laborales y a las EPS el estado, la evaluación de síntomas de sus colaboradores. Por eso los trabajadores a través de Alista, en una aplicación que la pueden tener en el teléfono, en un equipo portátil o en un computador, pueden introducir sus síntomas y esa información
obviamente con la debida seguridad del caso, llega al empleador y el empleador esta información la remite directamente a los entes de salud que se encargan de esta vigilancia. Esto evita un proceso importante en las organizaciones de capturar esta información y elaborar un reporte diario. Entonces, los colaboradores en sus empresas pueden 1, 2, 3 veces al día informar de su condición para que de esta manera podamos tener un monitoreo importante y de esta manera poder establecer las acciones que corresponden en ese seguimiento médico. En cuanto a las instalaciones, la tercera fase, si bien en la primera definimos como el marco normativo, las generalidades de lo que tenemos que hacer, en la segunda nos centramos en la condición de la persona, específicamente en lo que tiene que ver el tema de COVID-19, pues en la tercera entramos a verificar las condiciones propias de los sitios donde se están desarrollando las actividades. Las inspecciones de seguridad sabemos que están contempladas desde la normatividad, incluso desde la ley 9 del 79 hacemos referencia a inspecciones de seguridad y eso se ha mantenido. Tenemos que mejorar o ajustar procesos de limpieza y descontaminación de las áreas de trabajo. Tenemos que verificar qué tipo de elementos o sustancias químicas estamos utilizando para de esta manera también garantizar que quien las aplica tenga las medidas de seguridad apropiadas para evitar cualquier afectación que pueda tener en su condición de salud. De esa misma manera hay que adecuar las áreas de trabajo. Hay una sensación importante que hay que también entrar a trabajarle mucho a nuestros trabajadores y es la ansiedad que produce volver al trabajo. Recordemos que hicimos un paso cuando salimos del espacio laboral a las casas y hay ahí algo que los empleadores deben agradecer y nosotros como entidades también del sistema de seguridad social en riesgos laborales, el que ustedes nos permitieran entrar a sus casas, el que nos permitieran conocer a veces detalles que nosotros ni sabíamos que se presentaban, lo que hace que eso se convierta en un reto para que también ahora cuando se va a regresar al trabajo, las personas que lo hagan tengan la tranquilidad que lo hacen con plena seguridad y que el propósito no es otro, ni siquiera el de cumplir con una recomendación de volver a algunas actividades, sino también en procurar nosotros contribuir a la activación de la economía de este país. Es claro que el tema de la reactivación económica va a tomarnos tiempo y ni siquiera estamos hablando de unos meses. Se espera que para 2022 nosotros estemos ya afinando este proceso de reactivación económica que realmente ha generado un bache importante en la economía del país, del continente y de todo el mundo. Las cifras de desempleo crecen, nosotros ya estamos en 2 dígitos y muy probablemente pues sigamos en 2 dígitos, pero el número vaya aumentando. Hay países en donde el porcentaje, como en Estados Unidos, la tasa de desempleo ya está llegando casi al 20% y esperando que llegue sobre el 30%. A esa condición nosotros nos podemos ver abocados, pero entonces es el reto que nosotros tenemos en ser productivos, en ser eficientes, en encontrar que podemos ser un foco de proyección económica para el continente, para lo que representa Sudamérica, en donde nos encontramos ubicados y teniendo en cuenta las fortalezas que tenemos como país, comparándonos con los países vecinos. En cuanto al tema organizacional, es importante toda la verificación de turnos, qué actividades deben volver y cuáles no es necesario que regresen. Yo insisto en que aquí el tema no es que yo quiero ver a mis trabajadores para saber qué están produciendo, porque eso no es así. Hay temas donde, por ejemplo, obviamente son comparaciones distantes a lo que es Colombia, pero frente al tema de la disposición de las jornadas de trabajo, que es algo que también en algún momento hay que entrar a evaluar, es como yo en estos días leía un informe del Foro Económico Mundial en donde se establecía que países como Noruega, que trabajan 250 horas en promedio menos que España, tienen una productividad superior al 113% de la propia España. Es decir, nos debe quedar claro que muchas veces no es el tiempo que dediquemos a estar en una actividad, sino la manera en que nosotros somos productivos y la manera en que nuestras propias organizaciones definen los mecanismos para evaluar el desempeño y los resultados de los colaboradores. Por eso es importante tener en cuenta todo ese tipo de ajustes que tenemos que hacer a los horarios, a los turnos de trabajo, los espacios para
disfrutar o poder compartir, si es que se puede decir así ahora, compartir las áreas comunes en las organizaciones, definir los horarios de transporte, definir qué hacemos con contratistas, proveedores y visitantes, qué tanto vamos a permitir que sean visitantes a la organización. Hemos visto que con estas dinámicas propias de las plataformas tecnológicas y la posibilidad de poder estar hoy reunido con ustedes en su departamento y en media hora estar en una reunión acá en Bogotá, pues eso era algo que nosotros no lo estábamos manejando ni siquiera como corresponde. Entonces es un reto importante para las organizaciones manejar su talento humano. Y finalmente, lo que se precisa en temas puntuales como la utilización de elementos de protección personal, la priorización de a qué población vamos a usar, les vamos a entregar elementos y a cuáles y qué tipo de elementos. Es claro que en este momento el enfoque principal en tema de protección hacia los trabajadores es aquellos que tengan exposición directa a COVID. Es claro que los lineamientos del Ministerio de Salud nos hablan de una población de exposición directa, una población de exposición indirecta y otra población de exposición intermedia. El tema de la población de exposición directa, pues es claro que la mayoría son los que tienen que ver con el tema de salud. Y por eso, y en salud, aquellos que tienen contacto con pacientes COVID. Por eso la priorización en entrega de elementos de protección personal debe estar dirigido a ese tipo de población. Enfocarnos específicamente en lo que representa todo lo que es para ellos la dotación que corresponde. El decreto 500 de este año, del 31 de marzo de este año, establece para la ARL positiva el compromiso y la obligación de apoyar en el suministro de elementos de protección personal a los empleadores, que son los directamente responsables frente a los trabajadores. Lo que la ley nos ha permitido a nosotros es hacer un aporte que corresponde aproximadamente al 5% de la totalidad de elementos de protección personal que debe tener un trabajador de la salud. Tenemos ese techo como límite de entrega de elementos de protección personal y adicionalmente con un proceso de priorización y concertación con las empresas. Yo quiero acá, por eso, aprovechar este momento y agradecerles a ustedes la paciencia por las dificultades que ha representado llegar con este elemento de protección personal, porque las cantidades no son las que ustedes esperan, como les decía, es un porcentaje muy bajo, y la priorización también ha llevado a que algunas empresas en este momento, en esa primera fase de priorización, no hayan estado cubiertas. Era un proceso que no estaba contemplado para nosotros, de hecho era prohibido para las administradoras de riesgos laborales suministrar elementos de protección personal. Nos tocó de un día para otro disponer de unos equipos al interior de las organizaciones para que se encargaran de hacer cotizaciones, verificar adquisición de elementos de protección personal en un mercado que está completamente afectado en este momento por precios y demás, por oportunidades de entrega. Y ese es el momento entonces también para ustedes ofrecerles de verdad de corazón unas sinceras excusas por aquellas dificultades que ustedes hayan podido tener. Nosotros estamos haciendo desde Bogotá nuestro mayor esfuerzo para poder garantizar la cobertura en elementos de protección personal, y así como para algunas otras ARL puede ser más sencillo porque tienen concentradas sus empresas en sectores o en grandes ciudades, para nosotros es importante, y ustedes que son de pronto algunos departamentos de algunos municipios distantes a los cascos urbanos o a la capital, pues entender que nosotros incluso hemos tenido que disponer de transporte fluvial en chalupas para entregar elementos de protección personal, siempre pensando en llegarles con unos elementos que permitan garantizar para ustedes la tranquilidad, porque ese es otro de los temas importantes, derivado de la posibilidad que el mercado se ha inundado de muchos elementos de protección personal, hacer un proceso de selección que nos permita garantizar la mayor cobertura para ustedes. Para mayo, el cálculo es nosotros haber entregado 4.300.000 elementos de protección personal, específicamente al sector salud. Con una cobertura inicialmente de 102 IPS, pero en este momento ya esta cobertura supera las 1.000 IPS en todos los departamentos. Pero unado a este tema de la protección en lo que representa la condición física de los trabajadores, hay otros elementos que considero importantes que ustedes tengan en cuenta y tiene que ver con otros procesos de formación y educación que nosotros como compañía ponemos a disposición de todos nuestros afiliados. Hemos construido un espacio técnico especializado en prevención de COVID-19 con un importante número de visitas
a nuestras páginas, 391.000, con una promedio de duración en la sesión de 9 minutos, que ha llevado a que ustedes a través de este espacio técnico, de este espacio en Posipedia, puedan contar con toda la información que se necesita. Es una información que se está actualizando de manera periódica. Acá les preciso algunas de las guías que nosotros tenemos en ese repositorio de información para que ustedes como afiliados puedan acceder en cualquier momento y puedan tener a su disposición. Así también hemos construido 46 guías de bioseguridad partiendo de un protocolo o un documento marco general. Ese documento tiene aquellos elementos que son transversales para todas las actividades económicas que ustedes desarrollan y después se pueden centrar y concentrar en las guías de bioseguridad por actividad, por sector económico que tiene cada uno de ustedes en sus diferentes actividades. Esto para también poder articular esto con algo importante, que son las cartillas que tenemos a disposición de ustedes. Tenemos un gran número de cartillas material educativo que les permite ser usado por ustedes y por sus colaboradores también en los procesos de inducción, reinducción y capacitación que se tengan. Sin dejar de un lado también la importancia de tener una matriz legal actualizada. Nosotros el año pasado las actualizamos, finalizando año, pero con el tema de COVID pues hicimos también un trabajo titánico de volverlas a actualizar y tenerlas a disposición de ustedes de una manera amigable, sencilla, entendible, que les permita a ustedes fortalecer su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en lo que representa el requisito de matriz legal, pero también articularlo en todos los procesos de gestión de la prevención en sus organizaciones. Por eso también nos hemos enfocado en el tema del teletrabajo. Quiero aquí hacer una precisión, y es que para nosotros el tema del teletrabajo está muy alineado al tema de trabajo en casa. Si bien teletrabajo viene con una regulación desde 2012 hacia acá, es importante entender que ahora nuestra obligación, y hablo de como administradora de riesgos laborales y en cabeza de los empleadores, es vigilar la seguridad y estar muy pendientes de las condiciones en las que nuestros colaboradores están en este momento trabajando. En esa interacción entre el rol de trabajo y el rol de padre o de madre de familia, el rol de educador, porque ahora los padres somos educadores también, estamos pendientes de nuestros hijos, cumpliendo un horario, y ya a veces la pausa activa de una mujer cabeza de hogar, antes era tal vez en su oficina levantarse del escritorio, extender sus brazos, hacer unos movimientos de tronco y demás. Ahora esa pausa activa se ha convertido tal vez en el momento en que van a colocar ropa en la lavadora o hacer una preparación de alimentos o resolver tal vez un conflicto familiar interno que pueda existir. Creo que es un momento aquí también para hacerles a ustedes, mujeres trabajadoras del país, una venia y un aplauso por el compromiso que tienen y por esa gallardía que han tenido para afrontar esta situación, porque gracias a ustedes es que se está moviendo en gran medida la posibilidad de poder laborar desde las casas con cada uno de nuestros diferentes procesos que tenemos en las organizaciones. Esos procesos educativos nos han llevado a tener casi 225.000 trabajadores en este momento certificados. Estamos trabajando en un curso virtual de COVID, así como tuvimos un curso de 50 horas, hemos construido un curso virtual de COVID que va a permitir que todos nuestros colaboradores en todo el país estén certificados en COVID, que tengamos una precisión en el conocimiento de las diferentes situaciones particulares que se pueden presentar. Nos hemos articulado también en eventos importantes como la Federación Nacional de Departamentos con una importantísima y destacada participación. Tenemos un poder importante de convocatoria, apoyados obviamente con las gobernaciones, con las cámaras de comercio, que nos colocan a la vanguardia en lo que representa un aseguramiento responsable de los colaboradores. En los procesos educativos, pues tenemos más de 112.000 empresas que han asistido a nuestros procesos de formación, en donde hemos de verdad sacado una gran ventaja frente al gremio en lo que representa los procesos de formación y educación de manera virtual. Tenemos un equipo liderado por el ingeniero James Yasso en todo el tema de educación, el Plan Nacional de Educación, que ha tenido un importante reconocimiento a nivel país y de las compañías. Nuestro interés no es otro que las personas puedan adquirir conocimientos, puedan mejorar sus capacidades en lo que representa el desempeño laboral y específicamente en este momento el manejo del COVID-19. Hay un servicio nuevo de teleorientación psicológica que no es un chat,
no es una comunicación en donde yo le escribo a un computador y ese computador me contesta con una respuesta predeterminada, no. Tenemos más de 100 psicólogos capacitados en el país en este momento que garantizan que a través de la utilización correcta de esta herramienta que Luana les explicará posteriormente, pueden acceder a tener una asesoría y un acompañamiento de un psicólogo en estos momentos de crisis. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién no ha llorado en estos días? ¿Quién no ha tenido la angustia de saber que es una situación de incertidumbre? Cuenten con nosotros como apoyo para abordar esos temas que son tan sensibles y que nos pueden permitir desahogarnos con una persona experta y que nos dé la orientación que corresponde. El tema de síntomas, ya les decía, nosotros tenemos ya más de 92.000, yo creo que estas son cifras de la semana pasada, yo les puedo decir que ya estamos por los 94.000 autoevaluaciones realizadas en el país, y finalmente centrar toda esta oferta de servicios desde la virtualidad, desde incluso algunos desde la presencialidad, con estos dos importantes aliados para nosotros que hacen parte de Positivo. Todo lo que hacemos a través de Alista, con todo lo que representa la gestión de sus programas de seguridad y salud en el trabajo, y algo no menos importante es toda la posibilidad de que toda esta información que tenemos, los talleres web que hemos realizado, estén todos contenidos en Posipedia, www.posipedia.co. Quiero con esto terminar la presentación, agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, agradecerles el estar afiliados con Positiva Compañía de Seguros, porque a través de esta cotización que recibimos de sus diferentes actividades que desarrollan, nos permiten llegar a todo el país, nos permiten llegar al sector agrícola de todos los departamentos, nos permiten llegar al sector minero, nos permiten llegar a sectores que son bastante vulnerables, que aún a pesar de estar en un contexto de formalidad, presentan condiciones de trabajo no tan favorables. Por eso quiero agradecerles nuevamente su presencia en este evento, quiero agradecerles la presencia en Positiva como compañía de seguros y recalcar mi agradecimiento al doctor Felipe Campo, gerente de esa importante regional de ese hermoso departamento, por su trabajo, por haberle puesto el pecho en la región a afrontar esta situación. Quiero con esto terminar, darle la palabra a Carmen Felipa, que hace parte de nuestro equipo, una profesional de excelentes calidades humanas y profesionales, que los va a orientar en lo que representa la aplicación y el conocimiento de los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias. Gracias, doctor Camilo, por su preámbulo bien interesante para darnos paso a este tema, en el cual pues ya empezamos a volver más tangible y, como dijo usted, incorporar de manera práctica y aterrizada en el contexto de las empresas lo que son nuestros protocolos de bioseguridad. Mil gracias a los que hoy acogieron esta invitación, al doctor Felipe, a la doctora Ana Fernanda y al doctor Fausto, como lo dijo la doctora Ana, esto es un muy buen encuentro de articulación de entes que estamos interesados en acompañar a las empresas. Entonces, sin más preámbulos, pues iniciamos. Como lo dijo el doctor Camilo, nuestra intención y nuestro propósito aquí es brindar una orientación en cómo puedo yo volver tangible este idioma y cómo yo puedo, de alguna manera, poder arrancar en tanta información que me pueda llegar de cómo lo puedo organizar. La intención es esa, brindar una orientación frente a la implementación de estos protocolos para un retorno a este espacio de la economía de este país, como muy bien lo explicó el doctor Camilo, pero con espacios de trabajo seguros, saludables, con unas empresas sostenibles y exitosas frente a esto que nos tomó en un proceso bastante interesante, que es el COVID-19. ¿Cómo nos vamos a preparar? Cada vez que nosotros hacemos alguna parte de nuestra preparación para algo, decimos cómo planeamos esto. Y pues esto es muy fácil. Y es que reviso yo para poder armar lo que yo quisiera hacer. Y debemos mirarnos desde los antecedentes, qué hay el antes y ahora, a qué nos vemos enfrentados, qué es esta enfermedad y cómo nos la vamos a enfrentar. La legislación, que muy bien lo dijo el doctor Camilo, el conocer. Y esto cómo se articula con el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, que ahora uno le podría poner un apellido que se llama COVID-19, y es frente al COVID-19 este sistema cómo empieza a articularse y a funcionar.
En este proceso, para los antecedentes, pues para nadie es desconocido que este virus tan pequeño como nos desestabilizó en la economía, en nuestra vida, en nuestros espacios sociales, en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios de familia. Es un virus que no es desconocido, es grave, es altamente virulento, tiene unas características importantes. Su tamaño es pequeño, uno no lo alcanza ni a percibir, como digo yo, pero ¿por dónde se transmite? Al hablar, al toser, al estar estornudando muy cerca del otro, las características que él tiene, que es una membrana lipídica como tal, que tiene unas proteínas que le permite a él volverse y, como digo yo, atrapar la célula y transformarse y hacer todo lo que tiene que hacer en el organismo vivo, que es lo que él necesita, un organismo vivo para reproducirse. Y es tan pequeño pero tan frágil a la vez que cosas tan sencillas lo pueden destruir. Y eso es lo que nos va a invitar este protocolo de bioseguridad en cómo, si yo lo adopto, podría de alguna manera entrar a mirar entre empresa y hogar, cómo en este ciclo, como lo decía ahorita el doctor Camilo en la gráfica que también nos mostró, desde la prevención, desde la contención, desde la mitigación y desde la recuperación. Entendiendo prevenciones que no me contamine, contenciones que lo que esté lo voy a controlar en el sentido que no se me propague, lo que ya tengo es que no se me presenten más casos, que es la mitigación, y la recuperación como tal, pues es lo que ya tendríamos, como dijo él, una vida, abro y cierro comillas, dentro de lo normal. Hacia allá vamos, hacia allá nos tenemos que preparar, hacia allá tenemos que convivir, pero en forma seria y responsable. Eso es realmente lo que invita a este foro para que empresas tan comprometidas como las que hoy nos están escuchando, sabemos que están adelantando un trabajo serio y comprometido. El doctor hablaba de las matrices legales y miren que ya miramos el contexto de lo que pasa en la enfermedad, ahora vamos al contexto de las normas. La gran resolución 666 nos invitó desde esta gran sombrilla a cómo nosotros podemos desde ahí tener una visión de cómo podría volver yo este idioma de mi protocolo de bioseguridad más amigable, más sencillo, práctico, que mis trabajadores lo puedan desarrollar. Y de ahí en adelante todas las resoluciones que han salido más de 20 resoluciones, ustedes lo saben mejor que yo, cada actividad económica ya tiene, o sector económico, ya tiene una resolución particular atada al tema de bioseguridad. Aquí les traigo algunas, pero ustedes saben que ya hay muchas más, hay de sectores de minería, hay de sectores de hotelería, hay ya tantas que uno dice, Dios mío, ¿por dónde arranco yo y por dónde me organizo? Pues nada, es volverlo de lo general a lo particular, lo que a mí me está aplicando y lo que a mí me debe llevar a armar y a organizar mi proceso como tal de bioseguridad. Teniendo este contexto, miren que allá el doctor Camilo decía, tenemos a disposición de ustedes en una tarea maratónica esta matriz legal frente al COVID, es un insumo más que les podemos aportar como empresa y que lo pueden articular con esto que está aquí específico para cada uno de ustedes. Sin desconocer las circulares, que también hay circulares complementarias a estas resoluciones, que pueden de alguna manera darme más insumos para volverlo amigable y sencillo este protocolo de bioseguridad, no por cumplir la norma, es por la responsabilidad que tenemos como empresa y nosotros como aseguradora y el gremio que está allí, como lo decía la doctora Ana Fernanda, el doctor Felipe, el doctor Fausto, articulados para que ustedes puedan arrancar de nuevo en esta economía del país. Ahora bien, el sistema de gestión con COVID. Yo siempre hablo y digo, el sistema de gestión, gestionar es una acción, el gestionar es una decisión, el gestionar es un análisis para tomar una decisión. Y el sistema es el engranaje de todo esto, porque como lo decía yo en otro espacio, el sistema como tal, si yo lo veo al cuerpo humano, el sistema circulatorio, el sistema linfático recorre todo el cuerpo y va por todos los órganos y entre todos nos articulamos en estos organismos que están ahí, corazón, cerebro, pulmón, riñones, y ellos también participan ahí para llegar a un resultado de un ser vivo que piensa, que actúa y que nos da esa energía para seguir nosotros produciendo. Es lo mismo aquí en un sistema de gestión, no puede ser solo el área de la gerencia, no puede ser solo el área de seguridad y salud en el trabajo, sino toda la organización en cómo yo me articulo con este sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para que todos los que estemos allí de frente a la gestión de mi desarrollo, de mi actividad económica, la que sea, grande, mediana, pequeña, el sector que sea, me permita de alguna manera crear estos espacios seguros y saludables.
No puedo desconocer que esto lleva un ciclo de administración, de un planear, de un hacer, de un verificar, de un asegurar. Con esta pirámide invertida que yo les traigo hoy acá, en que qué de mi proceso productivo puedo mirar en eliminar alguna tarea o en sustituir esa tarea, o qué medidas técnicas puedo hacer e implementar para lograr hacer estas contenciones, para crear de alguna manera estos espacios seguros y saludables. Asimismo, las medidas administrativas cobran vital importancia. El doctor Camilo decía, ¿quién seguramente le va no a tocar, pero en la responsabilidad de la empresa, decide que se quede trabajando en casa y no retornar al espacio laboral? Esas son decisiones administrativas. Otras decisiones administrativas podría ser el tema del horario en el que va a actuar este trabajador, el tema del desplazamiento. Son medidas administrativas que tendrán que tomar estas organizaciones que reintegran ya a la economía de este país. Los comportamientos, fundamental e importante. Este video inicial que nos mostraron cuando arrancamos aquí, donde hablábamos de esta inteligencia emocional, de controlar y regular para todos somos seres humanos y tenemos estas emociones, pero en la medida que yo logre controlar esta inteligencia emocional, seguramente vamos a tomar unas decisiones inteligentes, unas decisiones que de verdad nos aseguran unos espacios de trabajo y de vida familiar seguras, y que seguramente con esto vamos a tener una confianza en la búsqueda de un objetivo como tal. Así lo decía el video, y lo retomo porque a eso nos invita este protocolo de bioseguridad. Para poder llegar a eso debemos conocer. El conocer es qué tengo yo en mi organización, antes de este COVID y ahora con este nuevo COVID. Y qué dentro del conocer yo debo desarrollar para ajustarme. Y a eso decía el doctor Camilo, en que aterrizadas al contexto de la organización. Y cuando yo identifico y conozco mi organización, quién es, cómo funciona, con quiénes interactúa, pues identifico mi organización desde el punto de vista administrativo. Y adicional, el proceso productivo. Entonces, no es lo mismo, así sean vecinos, la empresa que vende algo de comercio y que la que está aquí que vende libros, y siendo los dos de comercio, el uno es de libros y el otro venderá otro tipo de artículos. Esos procesos productivos hay que tenerlos así de organizados con las tareas que hacen mis trabajadores, los procedimientos que yo tengo. Eso es clave. Fundamental. Cuando yo los conozco, digo, ahora los tengo que ajustar a este contexto del COVID en mi sistema de gestión y cómo yo puedo organizar y armonizar cada uno de estos procedimientos con lo que yo estoy viviendo como organización, los equipos y herramientas que tengo. Si solamente son de libro, pues cuáles son mis insumos, mi inventario, mis bodegas, los tiempos de exposición de mis trabajadores, el flujo que tenga de esos compradores que vengan a lo de los libros, o la distribución que yo tenga de esta entrega a un tercero para que los distribuya por otro mecanismo. Y algo fundamental, importante, las características de las condiciones de salud. Si yo identifico cuáles son mis trabajadores, cómo son mis trabajadores, los diagnósticos de su condición de salud, sin entrar y ahondar en el tema de historia clínica. No, señor, es solamente su condición de salud. Yo tengo un trabajador seguramente que es o mayor de 60 o es menor de 60, pero tiene hipertensión. Ese tipo de características de las condiciones de salud son muy importantes de conocerlas. ¿Por qué razón? Porque con eso yo articulo mi programa o mi protocolo de bioseguridad, con lo que me exige la norma, 2, con la organización, y 3, con las características de mi población trabajadora. Y mi cadena de producción no la puedo desconocer. Yo quiero seguir produciendo, dirá un gerente o un director de área o un jefe, como la categoría que le tenga esa empresa, para poder seguir en esta economía, porque necesitamos reactivarnos como un país. Y a eso es que nos está invitando estos protocolos de bioseguridad. Ahora bien, ¿qué debo hacer yo para poder sentarme a pensar y escribir? Pensamos, el contexto de la enfermedad. Segundo, el contexto legal. Tercero, el contexto de mi organización. Debo leer cuidadosamente cada circular y cada alineamiento, que hay unos lineamientos técnicos bien interesantes, bien buenos, que tiene publicados el Ministerio de Salud, para que yo me pueda mover en esos lineamientos y con un equipo de la empresa poderlos buscar, poderlos trabajar, proponer. Esto es en doble vía. Yo no es que el único y absoluto de la verdad es el encargado de seguridad y salud en el trabajo. No, esta es una construcción de equipo.
para que la empresa pueda salir a trabajar y pueda seguir a cumplir con todo lo que tenemos, el objetivo en común. Espacios de trabajo seguros y saludables, trabajadores que llegan a trabajar sanos, seguros, saludables y que retornan a sus lugares de vivienda seguros y saludables. Comprar elementos con fichas de seguridad. Eso es muy importante, no es, ahora hay muchos, está llegando, por todos los lados nos llegan que les tengo el mejor elemento de protección, no es ni el mejor ni el peor, es leer, buscar, indagar y comprar los elementos con unas fichas de seguridad que me dan la tranquilidad y la confianza de poder tener de verdad elementos que me están protegiendo al trabajador o que me están cubriendo cualquier riesgo que tenga a disposición a este tema del COVID. Escribir los protocolos personalizados, era lo que nos decían hace un instante, no es aquel que puedo bajar de por allá de alguna plataforma y simplemente lo pongo y le pongo un nombre y ya, no, esto es responsabilidad, trabajada con un equipo de personas a las características propias de mi entorno, de mi empresa, de mis trabajadores, y por eso hablo de una personalización en un contexto de empresa y aterrizado a la empresa. Tener evidencias de todo. Cuando yo digo tener evidencias de todo, como auditora que soy, es que busquemos todos los mecanismos y estrategias. Más que construir un documento, es tener unas estrategias claras, precisas y concisas de cómo voy a operativizar mi protocolo como tal. No es, yo puedo tener un tratado de bioseguridad, pero de verdad es operativo, sencillo, ágil, lo entienden mis trabajadores. Ahí es la invitación de tener un protocolo personalizado y con las evidencias de que mis trabajadores, uno, se apropian de él, se empoderan de él y la organización lo aplica. Justificar las compras y las acciones. ¿Qué quiere decir eso? Con lo poco que yo tenga o lo mucho que yo pueda tener es cómo puedo optimizar los recursos. Y algo que no puedo desconocer aquí es la comunicación efectiva. No es desde el mando alto hacia abajo, sino es en doble vía. Los trabajadores también aportan, construyen, dan muy buenas ideas en construir a veces estrategias que ellos mismos creándolas se apropian muy bien de cada una de las estrategias que definamos en estos protocolos. Ahora vámonos al hacer. Es un actualizar, un documentar, un implementar, un comunicar y un seguimiento. El doctor Camilo hablaba de unas inspecciones. Ese realmente es un seguimiento. Cuando yo inspecciono la puesta en marcha y vivir ese protocolo de seguridad en el terreno es un seguimiento. Y la inspección me va a ayudar a eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues actualizar documentos. El doctor hablaba de la matriz de peligros, de la matriz legal, hablaba de una matriz de comunicación. Mira que esto cobra más importancia ahora en que yo esté en conexión directa siempre con mis trabajadores. No quiere decir que antes no lo hacíamos, pero ahorita es mucho más por lo que les voy a contar ahorita más adelante en una triangulación que hay ahí importante de comunicación. El plan de emergencias, los equipos de emergencias que se tenían ahora son protagónicos en poder estar y participar en cada uno del seguimiento a los trabajadores. Matriz de elementos de protección personal, ya lo hemos dicho, con las características de esas fichas técnicas o fichas que me vende ese proveedor que yo le compré. Eso es muy importante tenerlo. Atado a algo valioso que es la matriz de peligros, que ya lo tengo allá identificado el COVID y más encima la matriz de elementos de protección personal. En las medidas técnicas o controles de ingeniería es garantizar esa eficiencia y mantenimiento de los sistemas. Siempre hemos escuchado espacios ventilados, siempre hemos escuchado de que no nos encerremos, siempre hemos escuchado de que no tengamos espacios con aforos de número de participantes allí. A eso es lo que quiere decir las medidas técnicas o controles de ingeniería, es en los espacios que tengamos en la organización, es cómo puedo mejorar la ventilación, uno, y dos, las personas que estén allí en este espacio, cómo los puedo manejar para que podamos respetar el distanciamiento social. Eso realmente es fundamental. Y las barreras físicas, hay espacios que nos han de hecho consultado como bancos o entidades así, que cómo pueden establecer una barrera física, no es montar una pared, pero sí de alguna manera poner puestos que me bloqueen con mi compañero en el buen sentido de la palabra, de espacio, mantener esos 2 metros y los horarios que hablaba el doctor Camilo hace un instante. Medidas administrativas, lo que yo les decía hace un rato, en el que la revisión de las personas frente a la condición de salud, vamos a hablar ahora de las
personas de alto riesgo, que son algunas que tienen una comorbilidad, que debemos tomar unas decisiones, como quiénes deben continuar en casa, quiénes no, los protocolos de transporte, si la empresa tiene transporte, cómo hago un protocolo de transporte, si la gente se moviliza por su propio medio, cómo lo debe hacer para que sea seguro desde su casa hasta el lugar de trabajo y viceversa, y los protocolos de ingreso es cuando el visitante llega, el proveedor llega, el contratista llega, cómo yo debo ajustar estos protocolos. Las medidas administrativas, aquí las tienen ustedes, es lo que yo les decía a ustedes, algunas enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, esas son comorbilidades que la llamamos en el sector salud, es tratamiento activo de cáncer, problemas respiratorios. Este grupo de población no quiere decir que no vayan a trabajar, claro, por supuesto que pueden trabajar, pero pues es mejor que estén en la casa, en un aislamiento preventivo, participando, no que se sientan corridos o la etiqueta que el enfermo no va a poder trabajar. No, señor, son personas todavía son productivos en su condición de ser y nos pueden aportar muchísimo en las empresas y obviamente los trabajadores mayores de 60 años con alguna de estas patologías que acabamos de referir. Esas son las medidas administrativas que empieza a mirar y a decantar ya la empresa en el sentido de cómo construyo y cómo vuelvo mi estrategia del protocolo de bioseguridad. Identificación de población trabajadora con síntomas que potencialmente sean compatibles con COVID. Eso lo hablábamos el doctor Camilo lo mostró. En la lista tenemos una herramienta, además del Coronap, que ustedes saben que lo tiene el Estado, pero a lista también se quiere unir a apoyarlos a ustedes si tenemos esta herramienta desarrollada en línea. Y las condiciones para potencialmente compatible con COVID son una fiebre alta, una dificultad respiratoria, tos, fatiga, malestar general y dolor de garganta. Fiebre alta documentada, tomada, no aquella fiebre alta que es que a mí me parece que yo tengo una fiebre interna, no, 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 esto es una fiebre alta documentada y persistente, mayor a 38 grados, y es importante que el trabajador se aprenda a tomar la temperatura y que lo logre documentar para que antes de salir pueda documentarse en cómo manejar esta situación. Medidas administrativas, toda la parte de comportamientos, procesos de inducción y reinducción, apoyados obviamente con todas las de la tecnología, como este caso que estamos haciendo acá, permisos de trabajo, cómo van a entrar los contratistas, cómo van a entrar los proveedores, cómo van a entrar estos visitantes, las áreas comunes. Yo decía hace un instante en otras reuniones, se acabó el tema de la reunión social en la cafetería. Ahora tenemos que cumplir con ese comportamiento en las áreas comunes que me defina mi protocolo, porque es cuidarme yo y te cuido a ti. En los baños también lo mismo. Esos espacios que tengamos en las empresas comunes, bien sea el pasillo, el salón de capacitación, cómo yo voy a manejar esa situación cuando necesito en esas áreas comunes tener a mis trabajadores. Medidas administrativas desde el transporte, lo que yo les decía hace un instante, es en qué parte viven mis trabajadores. Ustedes han escuchado de muchas ciudades que ya están con el mapa de la ciudad. En Bogotá aquí les decimos zonas en naranja, en otras ciudades se llama el círculo de la vida, donde han identificado que son sectores de la ciudad donde hay una alta concentración de casos de COVID. Puede que allá no lo tengan aún, pero seguramente en un futuro la gobernación, la alcaldía lo podrá hacer, y es en ese tema de esa identificación en los desplazamientos cortos, promover la llegada y la salida a pie o en bicicleta o en algún otro medio. Si tocó el transporte público, es qué medidas debo cumplir yo en el transporte público, y si yo suministro el transporte, qué debo hacer yo para la desinfección y limpieza del transporte público o el transporte como tal de mis trabajadores. Proceso de comunicación interna y externa, fundamental, aquí era donde yo quería llegar, es esta triangulación entre la empresa, con la EPS, con la Secretaría de Salud y con la ARL, donde si yo tengo un muy buen sistema de comunicación, puedo actuar en forma rápida, eficiente, eficaz, de poder identificar a tiempo un posible caso sospechoso de COVID, porque le hice una autoevaluación de los signos y síntomas y decidí dejar al trabajador en la casa para que no venga hasta el trabajo y se pueda actuar de forma inmediata en la EPS, en la Secretaría de Salud y la ARL en el acompañamiento que debemos hacer. Generar todo articulación de los procesos de comunicación interna, aquí adentro yo cómo debo comunicar y hacia afuera yo cómo lo debo transmitir.
¿En qué debemos hacer énfasis? Debemos hacer énfasis en dos cosas muy importantes, en esta escalera de la vida que se llama el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de tapaboca y la limpieza y desinfección. Miren que estas 4 escaleras, estos 4 escalones son fundamentales, es de verdad la vida, y es, si yo tengo un muy buen protocolo de lavado de manos, si tengo un muy buen distanciamiento físico, un correcto uso y disposición del tapaboca, porque a veces nos centramos en que me lo pongo bien, pero también cómo me lo retiro, es fundamental. Y la limpieza y desinfección, clave. Ese equipo que está allí limpiando, organizando todas las áreas de nosotros para que desarrollemos la labor, son también protagonistas en esta tarea. El lavado de manos, que haya en una área definida, el protocolo de lavado de manos, los insumos que yo requiero, la señalización como tal. Nosotros tenemos muchos tips, videos que le permiten a las empresas volverlo sencillo, amigable, fácil, de acceso, que lo pueden consultar en la plataforma que tenemos para esto, el distanciamiento físico entre las personas, los turnos, lo que yo le hablaba ahorita. Puede que hay personas que definitivamente hacen el trabajo remoto o el teletrabajo, como lo quieran implementar, y la gente que llega a la oficina, cómo yo lo voy a controlar en estas áreas sociales, en las áreas de reuniones, el turno, el grupo de la población, los aforos que yo tenga. Hay que asegurar estas áreas sociales como tal en el distanciamiento que yo defina en las reuniones en mi cadena de valor. Elementos de protección personal es la matriz de peligros y riesgos que tengo allá, la matriz de elementos de protección personal. Ahora bien, con compras, ¿cómo lo voy a adquirir? ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Cómo lo voy a capacitar? Entonces, mira que arranca desde allá y termina aquí en el resultado final, que es un muy buen elemento de protección personal utilizado en forma correcta por el trabajador, dispuesto por el trabajador en forma correcta, bien sea el que desecho o bien sea el que uso y lo limpio y lo organizo y lo dejo bien guardado en un lugar para poderlo usar seguro y confiado el día siguiente. En el transporte, pues miren, esta es de las cosas más difíciles de poder controlar, pero es fundamental la participación de los trabajadores. El tapabocas sí o sí lo tengo que usar en el transporte público, sí o sí en la afluencia masiva de personas. El uso correcto y el retiro correcto y el desecho final, clave, fundamental. El trabajador o los trabajadores, nosotros, yo soy trabajadora, debemos trabajarlos de esa manera. Limpieza y desinfección, la frecuencia hay que definirla, antes, durante y después, la ficha técnica del producto químico. El equipo que apoya la parte de limpieza y desinfección debe manejar muy bien la ficha técnica, las herramientas que usan para hacer esto, los elementos de protección personal que deben tener ellos, los espacios comunes, cómo lo deben hacer y cómo debo limpiar la oficina o el espacio común, los productos químicos que voy a utilizar. Eso es clave. Pero cuando yo hablo allá de la ficha, es que este equipo que tengo yo para limpiar, desinfectar, conozca la ficha, sea capacitado, no mezclar, porque a veces unimos el hipoclorito con otro ácido y que eso es lo mejor y que con eso sí matamos el virus. No necesitamos eso. Si tenemos una muy buena ficha, un buen elemento, no necesito mezclar. Es más, agua y jabón es importante. Pero si quiero ahondar más en mi proceso como tal, pues debo hacerlo muy bien con la frecuencia. Ahí es clave la frecuencia y el protocolo que debe cumplir el equipo de limpieza y desinfección. Manejo residuos, no me puedo ir sin esto. La disposición de estos residuos es la clasificación de lo que yo limpié, como ese paño que yo usé para limpiar, dónde lo dispongo, cómo lo lavo, dónde lo lavo, si lo tengo que lavar o lo tengo que desechar. La separación de los otros residuos que no necesariamente son contaminados de COVID, probablemente, porque todos pues, debemos sospechar de eso. El uso para la manipulación de estos residuos y el lavado de manos. No nos cansamos de decir, como decía un médico infectólogo, el lavado de manos bien hecho, en forma correcta, nos está asegurando a nosotros una tranquilidad y una confianza de que definitivamente este virus lo podemos controlar. Recomendaciones en la vivienda, clave, es una responsabilidad de la empresa en que el trabajador que llega a mi puesto de trabajo y regresa a su puesto de trabajo cumpla con unas normas de vivienda de segura para no afectar a mis seres queridos, esposas, hijos, tíos, papás, abuelos, con el que viva, donde habite este trabajador. Es muy importante tener estas recomendaciones y que el trabajador de verdad reconozca la importancia. Él sale a producir, pero él sale a producir confiado de que voy a llegar también saludable,
porque he cumplido con todos los protocolos de bioseguridad. Si viven con personas de alto riesgo, miren, nuestros abuelos, nuestros papás inclusive, podemos tener personas ya mayores que viven con nosotros. Ahí hay que extremar mucho más las medidas porque estamos conviviendo con personas de alto riesgo. Debemos trabajar mucho más en las casas y cuando yo llego a la casa es dónde dejo lo que yo traigo de la calle, cómo lo desinfecto y cómo entro yo al baño a quitarme la ropa que vengo de la calle para no afectarlos a ellos en su condición de salud. Eso es querer. Y así como yo cuido a los míos en mi casa, debo tener ese mismo sentimiento de cuidar también a mis compañeros de trabajo. Eso es lo que realmente a nosotros nos invita a este proceso de bioseguridad. Es decir, miren que lo miramos desde cuando mi sistema de gestión está arrancando y trasciende hasta llegar a la familia. No me quedo solamente en el trabajador que pisó la puerta de la calle y se fue a su casa, sino que trasciende de seguridad hasta la familia, porque esa es la responsabilidad. ¿Qué tips le podemos ofrecer? Muchos. Tenemos muchos. La responsabilidad de todos, el equilibrio entre el actuar, el hacer, el trabajar, seguros y confiados es fundamental. La comunicación y la participación de los trabajadores en este proceso, yo creo que es un ancla importante de tener éxito. Estas son nuestras guías de información que tenemos para la prevención del COVID. El doctor Camilo ahorita nos hablaba de todo lo que tenemos desde Positiva y nosotros, además de lo que tenemos en Positiva, queremos compartirle todos los links que tiene el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud. Son páginas oficiales, serias, que nos han permitido a nosotros también enriquecernos de toda la información que sobre este tema en particular tenemos. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen Felipa, por toda esta amplia información asociada pues a lo que corresponde con los temas de bioseguridad, a todos los participantes, a los doctores, tanto el doctor Camilo como el doctor Felipe y bueno, las personas que nos acompañan en esta región del Valle. Bueno, vamos a trabajar un tema muy importante adicional pues a lo que ya se ha trabajado fuertemente, digamos, en torno a lo que es la bioseguridad, y es que finalmente la bioseguridad la aplica, la necesita y es indispensable para los seres humanos y se da por los seres humanos. Ahora, en este contexto, los factores psicosociales del trabajo toman una importante relevancia porque efectivamente no existen sitios seguros si no hay personas seguras. Y así lo mencionaba Carmen Felipa, nosotros no podemos quedarnos solamente con las acciones organizacionales en torno pues a que tengamos los dispositivos, el protocolo, las baterías de los baños y bueno, todo lo que corresponda con bioseguridad, si no desarrollamos acciones de compromiso, de verdadera sensibilización para que los trabajadores realmente tengan comportamientos y acciones completamente seguras. Este tema es importante por muchas razones. Por una, porque en un contexto de crisis, pues las crisis tienen un impacto directo sobre las emociones o la condición, digamos, personal de los trabajadores y de las poblaciones. Es decir, estar enfrentados a una pandemia y a un virus como es un virus dañino, pues es una amenaza real que genera un efecto, un impacto real también sobre los trabajadores. Y es que va a ser normal y natural sentir miedo, sentir temor, sentir angustia, pues es natural porque es una respuesta natural ante una situación, primero que es nueva para el mundo, pero que ha generado también digamos, un contexto de alta prevención, pero que también ha tenido o ha cobrado salud y vidas pues, en el mundo entero. Entonces, importante por eso desarrollar acciones en torno pues, al factor psicosocial, porque además de esto, nosotros debemos asegurar que en este retorno a las actividades o retorno físico al trabajo, porque más que retorno al trabajo a veces se confunde, ¿no? Es que no estamos volviendo
al trabajo, porque hemos venido trabajando, o sea, el país se siguió moviendo desde los escenarios remotos. Aquí estamos, es un retorno físico a las actividades de trabajo. Ahora, esto también implica que los trabajadores sientan bastante angustia por nuevamente verse expuestos saliendo pues de sus hogares y desplazándose pues a sus lugares de trabajo. Por tanto, desde el punto de vista organizacional es importante que ustedes desarrollen acciones comunicacionales amplias que les brinden a los trabajadores tranquilidad, y que les brinden a los trabajadores suficiente información de cómo salir de su sitio seguro, como es el hogar, van a llegar a un sitio seguro o a otro sitio seguro, como es el ambiente de trabajo. Y esto es importante porque de eso va a depender, primero, la actitud, va a depender de eso también la productividad y la forma en la que los trabajadores que retornan a sus actividades desde el punto de vista físico, pues lo puedan hacer de manera tranquila. Bien, los factores psicosociales entonces hoy representan, digamos, un elemento significativo en la gestión y en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque debemos entonces retomar cuál es la percepción que estos trabajadores tienen y qué acciones derivadas de todo este, digamos, de todo este contenido asociado pues a lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo que mejoraron, modelaron o cambiaron ahora cuando retornamos, y también el impacto sobre, digamos, la parte emocional de los trabajadores. Entonces, para poder retomar esto, voy a simplemente dar un repaso rápido de qué son los factores de riesgo psicosocial. La norma, la 2646 del año 2008, nos dice que los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, es decir, todas las condiciones que tienen que ver con la tarea, la relación persona-tarea, en términos de contenido, exigencias, responsabilidades y una serie de componentes que ustedes pueden ampliar en el documento técnico que se encuentra en la página principal del ministerio. También tiene que ver con las condiciones extralaborales, y es decir, ahora que estamos digamos, en un trabajo como mixto entre, digamos, actividades en las instalaciones físicas y otros que continúan en trabajo remoto, pues los aspectos extralaborales que tienen que ver con la familia, tiempos de desplazamiento y otros desde el punto de vista extralaboral cobran importancia hoy, y es importante tener digamos, muy bien identificados esas condiciones. Y también tiene que ver con las características intrínsecas del trabajador, es decir, su personalidad, su vulnerabilidad, cuáles son esos recursos individuales que todos y cada uno de nosotros tenemos para enfrentar las situaciones cotidianas en el diario vivir, en la familia, en el trabajo, con los amigos, y los recursos que tenemos para enfrentar, obviamente, una situación crítica como la que estamos pasando. Ahora, estos aspectos intralaborales, extralaborales y esas condiciones individuales generan una interrelación dinámica que mediante esas percepciones y experiencias van a influir no solamente en la forma de ver el trabajo, el contexto, sino también en el impacto sobre la salud. Y aquí es donde entra a jugar todo el tema de las enfermedades derivadas del estrés, porque esa interrelación, cuando no es funcional, cuando no es adecuada, genera sobre los trabajadores, digamos, enfermedades derivadas del estrés, y sobre las organizaciones, pues, aspectos orientados al clima laboral. ¿Cuáles son digamos, esos factores psicosociales? Aquí también de forma muy rápida. Las condiciones intralaborales tienen que ver con las demandas del trabajo, es decir, cuáles son esas exigencias en términos de volumen, de cualidad, es decir, de qué tan complejas o sencillas son las actividades que tenemos que realizar, demandas en términos de jornada, demandas en términos de exigencias por el trabajo con personas atendiendo personas, es decir, esas exigencias emocionales que deriva el trabajo con seres humanos. Y todo esto, pues obviamente dentro de unas condiciones organizacionales que provee o facilita de acuerdo a la actividad económica que se esté realizando. Están todas las condiciones del control sobre el trabajo que tienen que ver con qué tanta capacidad tengo de autonomía, tomar decisiones con respecto a lo que yo realizo.
Liderazgo y relaciones sociales, bueno, esto es uno de los factores psicosociales que siempre priorizan, infortunadamente, de forma no tan positiva, y es que las formas de liderazgo y los procesos de liderazgo en las organizaciones a veces no llevan un adecuado clima, una armonía en la gestión organizacional con los equipos de trabajo, y esto hace que, digamos, se presenten dificultades o conflictos entre líderes y trabajadores y viceversa. También está todo el tema de relaciones sociales de trabajo, y este es otro punto importante porque en la medida que se desarrollan equipos de colaboración, cuando se identifica solidaridad entre los trabajadores, entre los compañeros, pues se hace mucho más fácil el trabajo. Ahora, en el escenario remoto, muchas de las brechas asociadas a comunicación paradójicamente fueron mejorando, porque la necesidad de estar conectados, la necesidad de estar digamos, estrechamente relacionados para poder cumplir las actividades, hizo que, como digo, paradójicamente nos uniéramos más. Ahora, si ya volvemos o retornamos a las instalaciones de forma física, no perdamos esa curva de aprendizaje. Todo lo que hemos logrado, hay que seguirlo potencializando. Entonces, mejorar esas condiciones de relacionamiento entre líderes y equipos, y entre los equipos va a ser o va a cobrar especial importancia en el desarrollo óptimo de las actividades. Y todo lo que tiene que ver con recompensas y, digamos, todo lo que significa poder brindar a los trabajadores espacios de reconocimiento en torno pues a todo lo que viene o lo que ha venido pasando y lo que viene, porque pues estamos en una nueva realidad en la que vamos a seguir conviviendo con el virus. El COVID llegó para quedarse y nos toca entonces seguir gestionando acciones que nos permitan una adecuada adaptación. Como seres humanos, como integrantes de familia, como trabajadores de una organización, pero también como integrantes de una sociedad y de un país. Dentro de las condiciones extralaborales, como les decía, son todos esos aspectos del entorno familiar que también en el retorno a las actividades físicas al trabajo va a verse afectado. Primero porque una dinámica se gestionó en este tiempo de confinamiento, y es que las familias se acostumbraron ya, o nos acostumbramos a nuestra presencia, a los hijos, los padres, etcétera. Entonces, digamos, ya retornar nuevamente a las actividades físicas va a hacer que las familias también generen un impacto, y por eso pues será importante trabajar qué tanto nos está o nos va a afectar este proceso. ¿Cuáles acciones podemos desarrollar entonces en torno pues a el marco de los factores psicosociales y en este proceso de retorno al trabajo? Una parte muy importante es diagnosticar cómo estamos desde el punto de vista psicosocial, saber cómo percibimos hoy las condiciones laborales, todas, digamos, esas variables que mencionaba, las demandas del trabajo, el control sobre el trabajo, el liderazgo, cómo las estamos visualizando, no solamente desde lo intralaboral, sino también desde lo extralaboral y lo individual, porque esto nos va a permitir generar acciones a través de grupos o clasificación de grupos de alto riesgo, de medio riesgo, de bajo riesgo, para desarrollar acciones que nos permitan precisamente mejorar esas condiciones psicosociales, pero sobre todo mejorar, digamos, esas percepciones que pueden, digamos, terminar o derivar en enfermedades o patologías derivadas del estrés. Hay que hacer una actualización de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Recordemos que existen unos criterios de inclusión para realizar un adecuado seguimiento. Sabemos que todo finalmente en seguridad y salud en el trabajo podría convertirse o estar dentro de un panorama de vigilancia epidemiológica, pero sabemos que no es fácil seguir o hacer vigilancia absolutamente a todos los trabajadores. Por tanto, de una forma mucho más operativa y mucho más práctica, identifiquen trabajadores, tengan unos criterios específicos para vincular a esos programas de vigilancia epidemiológica los trabajadores y poder desarrollar las acciones correspondientes con cada uno de ellos. Por ejemplo, criterios asociados a personas diagnosticadas, independientemente si son comunes o laborales, todos los eventos o situaciones que hayan padecido algún trabajador en términos de, bueno, no sé, de acoso laboral, violencia, algún tipo de evento o caso que sea importante hacer seguimiento. Otro criterio de inclusión está asociado pues a las
digamos, el porcentaje de ausentismo que tengan los trabajadores y que sean ausentistas por, digamos, no por enfermedad, pero digamos por cosas que son muy recurrentes y que no necesariamente están justificadas. Es decir, son puntos importantes que de aquí al futuro es importante tener en cuenta para que ustedes entonces desarrollen un adecuado grupo de gestión en torno a lo que es vigilancia epidemiológica. También hay que desarrollar, por ejemplo, recoger muchas de las acciones que los comités de convivencia desarrollaron en torno pues, al mejoramiento de estos componentes desde el punto de vista eh, intralaboral, pero asociados al componente extralaboral, como fue el confinamiento. Ustedes saben que muchas de las noticias nos informaban que se habían disparado los conflictos intralaborales, todo el tema de violencia intrafamiliar, porque pues claro, digamos, todo lo que es el confinamiento genera en los trabajadores una respuesta natural, sumado a que se extendieron mucho las jornadas, hubo sobrecarga laboral en muchas ocasiones y esto derivó pues efectivamente en que se presentaran escenarios violentos al interior de las familias y de los hogares. Importante tener en cuenta esto desde los comités de convivencia, porque hay que nuevamente retomar desde las acciones ya en retorno físico al trabajo, identificar pues este tipo de escenarios para promover mejores ambientes, mejores escenarios y hacer un seguimiento pues adecuado a esto. Otro punto importante es seguir gestionando acciones saludables que permitan tanto a los directivos como a los trabajadores retornar y mantener ambientes sanos de trabajo. Aquí es donde coincido con la doctora Carmen Felipa, donde si nosotros, o sea, lo primero, la percepción de seguridad o de espacio seguro se genera a partir también de las acciones que nosotros hagamos de forma segura, es decir, no existirán sitios seguros sin personas seguras. Por esto, desarrollar actividades que motiven y movilicen a los trabajadores y sensibilicen a los trabajadores de que su cuidado y el cuidado por los demás va a impactar directamente en que mantengamos, digamos, a una empresa, a una familia y a una sociedad y a un país saludable, va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, esto es importante porque además, si el trabajador percibe que estos espacios de trabajo son saludables, son sanos, son seguros y que los compañeros de trabajo generan prácticas o buenas prácticas asociadas a esto, pues la tranquilidad que va a tener el trabajador retornando a sus actividades desde el punto de vista físico en el trabajo, pues va a ser mucho más fácil de manejar. Promover espacios de diálogo, les mencionaba que va a haber aquí un cambio nuevamente entre las familias y toda la habituación que hubo en el confinamiento, y es que puede generar acciones o reacciones emocionales en los niños, en adultos mayores, en las parejas. Entonces, eh, es importante comenzar a movilizar y explicar un poco también, llegar a los hogares y explicar, bueno, cuál es la dinámica, cómo van a asegurar esos espacios seguros, por qué es importante retornar a las actividades físicas del trabajo, pues para que las familias tengan ese entendimiento y sea mucho más fácil la adaptación entre ambas partes, tanto con el trabajador como con las familias. Otro aspecto que es necesario es trabajar mucho en ambientes de no discriminación. Esto porque es importante. Infortunadamente nosotros tenemos una tendencia natural a estigmatizar, tenemos una tendencia natural a señalar un poco y a eh, digamos, generar como eh, títulos a personas y por ende generamos comportamientos que no van a ser los mejores en torno pues al retorno al trabajo. Y en este orden de ideas, la discriminación asociada, por ejemplo, sí hubo casos sospechosos y que pues finalmente después del confinamiento de la cuarentena se identificó que pues son negativos o por el contrario eh, fueron positivos y ya se recuperaron. Retornar a las actividades como tal, pues va a ser un proceso también muy de integración de los equipos de trabajo, de los directivos,
para que no exista como les digo, esto va a ser natural, pero hay que comenzar a trabajar especialmente en ambientes de igualdad, equidad y de no discriminación, sobre todo pues por lo que estamos padeciendo. El doctor Camilo mencionaba algo muy importante y es que nosotros tenemos que comenzar a pensar diferente y trabajar ya en la implementación formal del teletrabajo es un escenario supremamente necesario, serio y responsable de parte de las organizaciones. Casi que podríamos decir, y siempre lo digo a título personal, el tema del trabajo en casa con este confinamiento preventivo y obligatorio casi que se convirtió en nuestra prueba piloto. Es la prueba piloto para que ya podamos desde hoy identificar cuáles son esos procesos, procedimientos, tareas y actividades que pueden desarrollarse o mantener un desarrollo remoto, es decir, seguir en un proceso de teletrabajo. También nos permitió en esta curva de aprendizaje identificar a las organizaciones digamos, qué brechas tenemos en torno a la infraestructura tecnológica, qué recursos adicionales necesitamos para favorecer o para facilitar el trabajo remoto de los trabajadores, cuáles están siendo las dificultades o las barreras que podemos tener en torno pues, a la formalización del teletrabajo. Y esto a la luz de la ley 1221, porque ya necesitamos efectivamente dentro de un proceso de implementación formal y seria, pues ya identificar muy bien cómo vamos a gestionar la facilitación pues de la tecnología, los equipos, los escenarios teletrabajables, cómo vamos a identificar adecuadamente las condiciones de esa estación remota para que aseguremos la seguridad y la salud de todos los trabajadores. Esto es bastante importante. Bueno, dentro de los tips que quiero mencionarles en torno a esto es, bueno, y algo también a no olvidar, y pues a que todas las organizaciones, obviamente desde la conciencia y la responsabilidad y el compromiso que tenemos con el país y con la salud de toda nuestra población, es que en el proceso de intermitencia se está presentando que si los trabajadores se deciden que vayan 2 o 3 días y 2 o 3 días se queden en casa, la verdad, desde el punto de vista epidemiológico, les digo, exponerlos 2 o 3 días es lo mismo que exponerlos todos los días. Aquí las decisiones que hay que tomar es cuáles trabajadores de forma, digamos, taxativa pueden mantenerse en un trabajo remoto y cuáles definitivamente deben realizarse de forma física. Porque, digamos, asimismo, las medidas de promoción y prevención van a ser mucho más rigurosas tanto para el que llega físicamente todos los días al trabajo como para el que va a mantenerse en una actividad laboral remota. ¿Listo? Eso es como una recomendación importante, porque pues se presenta un poco la percepción de que si vamos 2 o 3 días tenemos menos riesgo y no, el riesgo es igual para el que sale todos los días. Ahora, puede existir también una posibilidad de relajarnos un poquito en el tema del cuidado, porque estamos yendo y viniendo a los hogares y como bien se mencionó, pues tenemos que cuidar mucho a las personas que habitan con nosotros, a las personas que viven, por ejemplo, con personas vulnerables, como personitas enfermas, con alguna, digamos, enfermedad que se ha identificado de alto riesgo, o vivimos con papás, con abuelos, personas pues, que sean de alto riesgo. Bueno, con esta claridad y con esa recomendación, entonces los tips básicamente son estos que les comento aquí. Entonces, el primero, identifiquemos desde el punto de vista organizacional, desde los componentes o incluso del organigrama, cuáles son esas áreas, procesos y procedimientos que pueden mantenerse en teletrabajo. Hacer una muy buena autoevaluación de condiciones, entonces de condiciones de infraestructura tecnológica, como lo decía, administrativa, jurídica, que permita entonces un adecuado direccionamiento. Lo siguiente es la selección pues, de estos teletrabajadores. Recordemos que finalmente por la ley 1221, en general todas las personas tienen posibilidad o tienen derecho a ser teletrabajables en la medida pues que la identificación de áreas, procedimientos, tareas y etcétera, pues así lo define. La decisión finalmente es de las organizaciones y esto es importante porque
el teletrabajo realmente va a ser una solución inmediata a los problemas de exposición al contagio. Entonces, por esto hay que realizar una labor muy juiciosa para poder implementar adecuadamente. Hablar de factores de riesgo psicosocial y salud mental hoy coinciden en un mismo escenario, porque si bien los factores psicosociales tienen que ver con esas condiciones ambientales y organizacionales y con algunas particularidades de los individuos, la salud mental representa el reflejo de esa tranquilidad que nos genera precisamente esos ambientes de trabajo. En Colombia, la ley 1616 dijo que la salud mental es un estado dinámico que se expresa a través de comportamientos e interacciones, porque los seres humanos materializamos, digamos, todo lo que sentimos o somos es a través de los comportamientos, es decir, lo que es observable. Y los seres humanos somos por naturaleza seres sociales, es decir, siempre vamos a estar en interacción, en relación con alguien. Entonces, estos dos componentes significan que dentro de una dinámica de salud mental, pues entonces logremos tener ambientes armónicos para vivir en la cotidianidad. Ahora, la salud mental es una construcción también social, porque finalmente son las sociedades y las culturas las que definen qué es correcto, qué es incorrecto, qué es bueno, qué es malo, qué es normal, qué es anormal. Así que es importante revisarla desde este punto de vista. Hablar de salud mental, o para hablar o para entender qué es la salud mental, pues hay que también entender qué no es la salud mental. Y en este orden de ideas, los trastornos mentales, entonces aquí ya identificamos un poco dentro del contexto cómo funcionaría. Traigo a colación esta foto de la película Joker que, digamos, visualiza de una forma muy clara cómo funciona el componente humano desde el punto de vista de la patología. Es muy interesante ver cómo se desarrolla pues, la patología en el personaje. Bueno, ¿qué son los trastornos mentales? Son afecciones que impactan el pensamiento, los sentimientos, los estados de ánimo y los comportamientos y que van a impactar o afectar directamente la capacidad de relacionamiento de este individuo con las personas que lo rodean. Y eso lo va a hacer funcional o no funcional, dependiendo cómo sea. El tratamiento y el pronóstico de las enfermedades o trastornos mentales dependen de muchos aspectos, entre otros de qué tan arraigadas son esas formas de pensamiento, esas percepciones y sentimientos que hacen que tenga que desentonen, digamos, en los ambientes sociales y, digamos, colectivos. Podemos entonces ya ser considerados como signos y síntomas o ya como patologías instauradas. ¿Cuáles son esas patologías más comunes? Dentro de la encuesta nacional de condiciones de salud de hace unos años en Colombia, pero también coincide con las que se presentan en el mundo entero, están estas, las depresiones, los trastornos afectivos bipolares, las esquizofrenias, el consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas. Ojo, es importante tenerla en cuenta porque en el proceso también de confinamiento se identificó el aumento del consumo de alcohol, el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, y lo que deriva esto es precisamente en el comportamiento, es decir, cómo se ven afectados, digamos, los seres humanos y las personas que rodean a las personas que consumen o tienen ahora un consumo problemático de alcohol u otras sustancias. Están también las demencias, que son las pérdidas, digamos, de procesos cognitivos básicos o funcionales como es la memoria, la atención, la concentración y la posibilidad de identificarse en un espacio y en un tiempo. Están los trastornos por estrés postraumático comunes también en estos eventos críticos, trastornos de pánico y el insomnio primario, que son patologías que son subestimadas mucho en la sociedad, pero que es importante tener en cuenta porque la pérdida en calidad y cantidad de sueño impacta directamente sobre el comportamiento, sobre las emociones, sobre la forma de relacionarme y bueno, pues mucho tiene que ver con la salud mental y la salud pues que derive en torno al ambiente de trabajo. Las recomendaciones muy rápidas que quiero compartir con ustedes en torno pues a mantener una salud mental adicional pues a las acciones psicosociales que ya mencioné, están, por una parte tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y es, no nos saturemos de información. Miren, los medios de comunicación, el WhatsApp, los celulares, las redes, las noticias, todos los días nos están bombardeando de información. Y nosotros también tenemos que saber qué cosas necesitamos saber y qué cosas no necesitamos saber.
porque si tenemos demasiada información, pues eso genera una mayor respuesta de ansiedad o de temor asociada, y eso no lo necesitamos. Necesitamos trabajar en acciones que nos permitan tener una actitud un poco más positiva. Entonces, tratemos de no saturarnos de información, sino filtremos lo que es necesario. Claro, mantenernos informados es muy importante, pero no nos llenemos de tanta información. Retomar nuevamente la rutina implica que volvamos otra vez a organizarnos un poco en las jornadas, en los tiempos de trabajo, y esto pues de alguna forma va a permitir que nuestro sueño o nuestros ciclos de sueño vuelvan otra vez a mantenerse de una forma tranquila, y las rutinas de alimentación posiblemente que también se vieron un poquito desordenadas, pues tomen nuevamente pues ese ritmo. Las personas que continúan en trabajo en casa, es necesario seguir fortaleciendo estas rutinas, que se manejen de forma muy organizada. Allí hay un reto mayor y es la autodisciplina. Entonces tenemos que ser muy disciplinados. Sabemos que la nevera nos queda al lado, entonces es muy fácil ir a la nevera y sacar alguna merienda, pero no toca que tengamos una regulación importante. La comunicación, mantener una actividad física y, como les digo, no echar para atrás. Si mejoramos los aspectos comunicacionales entre líderes y equipos, sigamos fortaleciendo ese proceso. Pidamos apoyo emocional. Positiva tiene un proyecto muy bonito que es todo lo que implica un espacio de ayuda a través de una línea, que es la línea de salud psicológica. La trabajamos a través de la app Conexión Positiva. Allí las personas pueden pedir o tener ayuda de profesionales de la salud para que pues puedan, digamos, de alguna forma, si se sienten muy afectados por todo este proceso, puedan tener espacios con profesionales para hablar y tranquilizarse. Trabajemos con los niños, con los adultos en la dinámica de por qué debemos volver al trabajo y cómo esto pues de alguna forma va nuevamente a cambiar las rutinas que teníamos. Reconozcamos la resiliencia como parte de la estrategia o de las estrategias que tenemos para mejorar, para superar las crisis, pero sobre todo para aprender de ellas. Importantísimo es trabajar en los pensamientos. Los pensamientos son la base de tener una muy buena salud mental o una salud mental deteriorada. Entonces, pensemos siempre que es una capacidad tener pensamientos positivos, poder mejorar esos pensamientos, es una capacidad que de alguna forma impacta sobre las reacciones emocionales que tenemos. Entonces, los pensamientos los podemos cambiar, son aprendidos, por eso no nos quedemos con que el loro viejo no aprende a hablar, no, eso, todos podemos ser mejores, aprender y seguir adelante. Es decir, son modificables y sobre todo contagian. Los pensamientos contagian a todos y esto hace que, entonces, si nosotros tenemos pensamientos negativos, pues contagiemos a nuestras personas o a las personas que nos rodean de forma negativa. Pero si tenemos pensamientos positivos, pues movilizamos acciones positivas. Para finalizar, unas recomendaciones muy importantes desde el punto de vista musculoesquelética. Ustedes saben que las actividades, y especialmente pues en teletrabajo, pero también aplican para el puesto de trabajo físico cuando retornemos al trabajo, es que efectivamente vamos a tener problemas de muñeca, de antebrazo, de rodillas, de hombro y de manos. Estas son los principales eventos asociados a desórdenes musculoesqueléticos. Hay unas cartillas muy importantes en Posipedia para que ustedes revisen. Dentro del puesto de trabajo, revisen muy bien que hay que mantener las superficies de trabajo a una altura aproximada de 72 centímetros, ni más arriba ni más abajo, porque esto va a generar pues unas posturas inadecuadas. Ubicar el monitor frente al trabajador de forma que su borde superior se sitúe a la misma altura visual. Digamos, en este proceso de trabajo en casa, bueno, entonces ubicamos el computador pues en la mesita, puede ser en la mesita de la cocina y que no era el mejor espacio, o de pronto estamos trabajando en la mesa del comedor, bueno, etcétera. Entonces trabajemos muy juiciosamente para mejorar esas condiciones y esos espacios de trabajo que nos brinden una mayor salud musculoesquelética. Mantener organizado el puesto de trabajo es muy importante porque pues eso también nos despeja mentalmente y nos ayuda pues a ser productivos. Positiva, finalmente, quiere compartir con ustedes
que tenemos diferentes líneas y canales de comunicación donde ustedes pueden consultar, pueden descargar documentos, pueden ayudarse de toda esta riqueza de recursos que se han desarrollado en torno pues a lo que ha sido la pandemia, pero también todos los recursos que siempre hemos tenido presentes para facilitarles sus sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Los invitamos a que consulten Posipedia, a que revisen, digamos, a través de los canales como es Positiva Comunica, los mails que les llegan, porque es información valiosa. Muchísimas gracias de verdad por habernos permitido compartir con ustedes esta tarde y bueno, que esta información haya sido de agrado y sobre todo de valor para la gestión en cada una de sus organizaciones. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes del día de hoy por esas palabras tan valiosas, también a todos los participantes por acompañarnos y por esa participación activa que han tenido durante esta jornada. Entonces quiero agradecerles a todos, recordarle a todos nuestros afiliados que las publicaciones de nuestros talleres web o nuestros foros también los podrán visualizar 72 horas después de finalizar el foro en www.posipedia.co/talleres-medio web. Allí podrán encontrar todo el material y la grabación de los mismos. También los invitamos a estar conectados de nuestro portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal de todo nuestro Plan Nacional de Educación y donde también podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Quiero recordarles que el día de hoy tendremos nuestro último taller en el horario de 5 a 5:30 p.m. Es nuestro deber promover la seguridad y salud en el trabajo. Así, todos continuaremos salvando vidas y generando prosperidad para todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, por el mismo canal y que tengan todos un feliz día. Los dejamos con este pequeño video. Hola, te invito a realizar un viaje por una herramienta que te permitirá contar con información de tu interés. Nuestra aplicación Conexión Positiva. Descargarla es muy fácil. Acceder a ella le abre un mundo de posibilidades a más de 2 millones de asegurados a riesgos laborales de Positiva Compañía de Seguros. Por estar afiliado como trabajador con nosotros, podrás descargar nuestra app Conexión Positiva. Y una vez te registres, tendrás acceso a todos nuestros servicios presenciales, telefónicos y virtuales, los cuales se muestran ante ti con la magia de la tecnología, buscando brindarles a nuestros afiliados una mayor comodidad y manejo de tu tiempo. Si ves esas 4 rayitas en la parte superior izquierda de la app, tócalas. Y nuestra pasión por el servicio se manifiesta en todas las opciones que se abren ante tus ojos como muestra de nuestra responsabilidad al ser parte de tu vida. Si tu empleador te solicita el certificado de afiliación vigente, lo tienes solo con hacer clic sobre el icono. En forma rápida e inmediata, compruebas que eres parte de nuestra compañía. Lo mismo debes hacer si requieres tu carnet de afiliación y empezar a portarlo con positivo orgullo. Ahora, si quieres viajar por tu ciudad en forma virtual para conocer nuestra red de urgencias, lo puedes hacer desplegando tu navegador y desplazándote hacia cualquier lugar del país. Si requieres otro tipo de información, nuestra asistencia telefónica está dispuesta para ti. Las bondades de nuestra app son inimaginables y lo estás comprobando. Si tu interés es realizar una solicitud de atención o consulta médica, la puedes realizar en forma rápida y segura a través del menú y evitarte los inconvenientes del desplazamiento. Espero estés disfrutando tu viaje por nuestra app. Si requieres conocer el estado de tus citas de rehabilitación, trámite de incapacidades temporales o de tu solicitud de incapacidad permanente parcial, lo puedes tener en tiempo real. Me imagino que te estarás preguntando, ¿qué espero para utilizar estos beneficios? Cuando quieras conocer nuestros puntos de atención, simplemente desliza tu dedo por el mapa o filtra tu búsqueda. En nuestra app Conexión Positiva tenemos a disposición un link con información de interés de otros servicios ofrecidos por la compañía para que tú y tu empresa hagan parte de ellos. Es importante para nosotros conocer tus opiniones y para ello te ofrecemos un canal donde puedes registrar tus peticiones, quejas, reclamos o derechos de petición, que serán atendidos con diligencia y oportunidad.
Y justo al final de la lista del menú verás uno de nuestros grandes orgullos, campañas de promoción y prevención, donde nos preocupamos por brindarte información frente al cuidado y la prevención de accidentes o enfermedades ocasionados en función del desarrollo de tu trabajo. Como lo has comprobado en tu agradable viaje por nuestra app Conexión Positiva, te acerca a nuestra entidad, te acompaña en cada momento. Porque en Positiva gestionamos tus riesgos con la mayor cobertura y respaldo.